Gracias. Hola, Oscar. Buenas tardes, profesora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas. Hola, ¿cómo están? ¿Bien y usted? Bien, Monse. Gracias a Dios, aquí Qué bueno. con calor. Por lo menos ya, por estos rumbos. Hay solcito. Edgar, Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Buenas tardes, ¿viene usted? Bien, gracias. Bueno, como siempre, vamos a dar un par de minutos. María Paula, ¿qué tal? Hola, profe, ¿bien y usted? Bien, gracias. Vamos a dar un par de minutos, como siempre, para que se conecten los y las que faltan. Kevin, Mariana, ¿qué tal? Hola, ¿todo bien? Bien, bien. Hola. Vamos a dar un momentito. Bueno, si quieren podemos aprovechar para aclararles las dudas que tienen ahí en el grupo. Les voy a mandar como un ejemplo de cómo citar cuando cuando se parafrasea, para que lo tengan ahí y lo puedan utilizar si no han hecho el trabajo, ¿verdad? Entonces, pueden utilizar también una forma de citación que se llama confróntese, que se las voy a pasar. Permítame un segundo para que la vean. O también pueden utilizar como si lo que están citando es del mismo autor y del mismo año, pueden utilizar una forma que es como Lara, coma, digamos, en el caso del profesor, Lara, coma, 2020 a, coma, página 1, de esa fecha, digamos, de ese tema. Entonces, los voy a pasar ahí al grupo para que lo tengan y lo puedan utilizar en el trabajo también. Y lo puedan utilizar en los trabajos que tienen para este semestre, ¿verdad? También, porque esto les sirve para cualquier trabajo, la forma de citar. Ok, entonces se los voy a enviar. Ahora, con respecto a la extensión del trabajo, como les dije, lo ideal es que tenga 6 páginas, a doble espacio. Posible es porque con el tiempo yo, digamos, cuando ya entrego los trabajos, cuando los revisa, yo siempre los leo, les doy una revisadita. Y hay trabajos, como les digo, de 3 y 4 páginas perfectos que incluyen todo, entonces realmente es como, en lo que consiste este trabajo es en que ustedes hagan ese ejercicio de extraer lo más importante de las clases, ¿verdad? Entonces, posible sí es porque lo hemos visto con la experiencia. Si por A o por B ya no tienen forma de reducir el trabajo, pueden hacerlo a 1.5, a ver cómo les va. Está bien, a 1.5 espacio. Entonces, para los que han tenido mayor problemilla. Bueno, entonces les voy a enviar eso mientras, en tanto, entonces ya les paso al profesor y nos vemos al final de la clase. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿viene usted? Mucho gusto de tenerlos ahí. Hoy ya rematamos el curso para que de aquí a unos días nos manden la síntesis del curso de los principales temas que yo les he explicado. Y como acaba de decirles doña Cintia, pues traten de no presentarnos un trabajo muy extenso, no es necesario y es pues
más trabajoso para ustedes y para mí también, pues, hacerme una idea general del contenido. El punto de vista de la evaluación por parte mía, por supuesto, cada profesor tiene su tipo de valoración. Es el contenido en general. No voy buscando defectos o que falta tal tema, sino una valoración esencial del contenido. Y desde luego que yo he tenido siempre, y mientras sea profesor, tendré la misma actitud positiva ante el alumno. O sea, califico, siempre pienso una nota un poquito más alta de la que en rigor podría ser. Pero pues, nunca me ha gustado, y ya que estamos al final del curso, que los alumnos, bueno, en este caso a distancia, virtualmente, pregunte o personalmente cuando las clases eran presenciales, que me pregunte que por qué. Es que es curioso esto. Nunca lo viví en Europa y no creo que sea muy frecuente en otros países. De por qué un 9. A veces preguntan que por qué un 9.50. Y yo lo que contesto sinceramente es que la razón es que yo califico a favor. Porque lo de la pregunta con un 9.50, ¿por qué un 9.50? Uno entiende que lo que quiere decir es la persona que ¿por qué no un 10? La evaluación es de 1 a 10. Y desde luego, si quisiéramos ponerle una calificación individual a 200 y el resto de alumnos que tengo yo, imagínense ustedes, sería imposible. Habría que poner 240 notas. Porque es necesario encasillar el contenido en general en cada una de esos peldaños de la escala, que es una escala muy restringida. Y cuando pongo como pongo 10, pongo algunos, pues es porque en el momento de leer y analizar el contenido, sentí que desde luego era evidentemente para mí un examen de 10. Y el 9.50 pues es casi 10, de acuerdo, pero en ese momento no me parecía que fuera exactamente de 10. Aclaro esto, sobre todo porque yo califico, como les digo, muy a favor del alumno siempre. Y ojalá que ustedes, como generalmente son mis alumnos, tengan notas, a no ser que hubiera algún caso aberrante que podría ocurrir. La mayoría de las notas que yo pongo son 9, 9.50 y 10. Precisamente por eso, porque generalmente me cumplen muy bien y además tengo esa actitud positiva de valorar el esfuerzo del alumno. Hoy quisiera hablarles bueno, el tema último, y hoy vamos a rematar el tema final del curso, que ha sido el de las vanguardias, las principales vanguardias. No las hemos podido ver muy concretamente todas, pero sí hemos hablado con algunos detalles del dadaísmo, el surrealismo, el abstraccionismo de Vasily Kandinsky, lo estudiamos. Hemos mencionado, siento que no lo expliqué así como a mí me gusta, pero sí lo hemos mencionado, el fauvismo, que es la última etapa del impresionismo pictórico. También, pues, siempre pues queda un poco nostálgico, contento porque siempre desarrollo el curso pues, hasta donde alcance el tiempo, pero algunos temas siempre se me quedan sin que tuviera oportunidad de desarrollarlos. Por ejemplo, les mencioné
en el siglo XIX, en el segundo ciclo, recuerden que tienen que repasar un poquito esto para los resúmenes con títulos de los 5 o 6 temas más importantes. Un pequeño resumen con el título, ¿verdad? Eso es fundamentalmente el trabajo que yo pido. Y en el segundo ciclo, pues me hubiera gustado estudiar el impresionismo a fondo. Solo he mencionado algunos autores nada más del impresionismo pictórico, que generalmente se vincula a los más importantes, Edouard Manet, la mayoría franceses, Manet, Monet, Claude Monet, Claude Monet, que oficialmente se considera como el padre del impresionismo, porque fue el que se le ocurrió, desde luego una ocurrencia genial, en una exposición en París. Presentó varios cuadros de él, más o menos en consonancia con las tradiciones, pero presentó uno que era totalmente diferente. Era una técnica que no existía, también una estética pictórica radicalmente distinta, o sea, técnica y estética. Era una gran novedad, una genialidad indiscutiblemente, y no le puso título a un paisaje de gran belleza que ha sido analizado así como uno de los paisajes más bellos que existen, pero que en la época fue muy repudiado, precisamente porque esa técnica no la podían asimilar de inmediato nadie, ni los técnicos, ni los académicos, ni los otros pintores. Solo los jóvenes, que siempre captan la genialidad muy pronto, empezaron a imitar la técnica que veían ahí en el cuadro de Manet, que no le dio la gana ponerle título. Después se le puso, los periodistas posiblemente le pusieron Sol Naciente, pero Monet le puso para esa exposición simplemente impresión. Y fue, desde luego, una de esas palabras que hicieron fortuna, porque de ahí derivó el término impresionismo. Pero también, pues hay precursores de paisajistas ingleses que siempre se han considerado como verdaderos antecedentes del impresionismo. Hay 3 etapas del impresionismo. La segunda etapa está representada por Signac y Derain, que introdujeron la técnica del puntillismo dentro del impresionismo, que fue también una técnica genial y muy complicada, que es a base de yuxtaposición de puntos, cuadritos o pequeños circulitos de diferentes colores para que al ponerlos unos al lado de los otros den una impresión de la forma y de la ambientación en que están los objetos representados. Cézanne, que se escribe con Z, con C y la segunda con Z, Cézanne, Paul Cézanne, fue otro de los más representativos. Van Gogh, que fue un genio que se adelantó incluso al fauvismo. El fauvismo lo hemos mencionado ya. Fauvismo con V, que significa fierecismo. Hoy, bueno, no puedo detenerme ya en repasar esas vanguardias que hemos visto. Hemos mencionado también el futurismo de Marinetti, Tommaso Marinetti, Filippo Tommaso Marinetti, italiano, que propuso una serie de cláusulas ahí de lo que él llamó el manifiesto futurista, todo muy extravagante, estrafalario, lo que propuso, de ruptura. Yo lo utilizo siempre para indicar que
la tercera etapa de este macrociclo contemporáneo es de ruptura, de ultrarrealismo, ultraísmo en general, de tendencia a la destrucción de todas las tradiciones culturales e incluso de los hábitos perceptivos. Nunca los pintores, ni los autores de teatro, ni los novelistas describieron nada que tuviera que ver con las tradiciones o con los acontecimientos normales y corrientes de la vida. Todo fue una búsqueda en el subconsciente, recuerden eso, que es en lo que se inspira siempre el surrealismo, y desde luego obtuvieron genialidades, bellezas en el teatro, en la poesía surrealista es bellísima. Yo no sé si yo con ustedes ya les he analizado algunos poemas de García Lorca, quisiera que alguien me diga porque no estamos como para perder el tiempo repitiendo cosas que ya están ahí. Si alguien me hace el favor, no sé si le puedo pedir a Kevin que me diga si hemos analizado, por ejemplo, la Oda a Salvador Dalí. Es que a mí me parece que no, pero puede ser que esté equivocado, digamos. Bueno, pero yo siempre creo que usted ha sido muy puntual en esta asistencia, ¿no? He tratado. Bueno, digamos que alguna vez no, pero no, o sea, es que no es Lo que, no es la primera vez que lo veo ahí, o sea, me parece ya cara conocida y entonces, pues, en asistencia usted está muy bien. Entonces, por eso le pedí que, bueno, entonces voy a... profe, perdón, la vez Ajá. pasada habíamos analizado frases de poemas y uno de esos era Oda a Salvador Dalí. Ah, bueno, entonces, Lo de las frases absurdas. sí, Ujú, sí, absurdas, pero poéticamente de gran belleza. exacto. Sí, que había que analizarlas a fondo para poder entenderlas. Ya que está usted informándome, María Paula, no sé si hemos analizado otras frases del mismo García Lorca que son muy representativas del surrealismo, porque aquí tengo un poema que tal vez no lo hemos estudiado, pero que no es muy surrealista, pero yo siempre me esmero en analizar esas frases, por ejemplo, aquellas de el grito ha dejado en el viento una sombra de ciprés. Ujú, Una. sí, es así. Ah, bueno, y otra también de grito es que como un arco de viola, el grito ha hecho vibrar largas cuerdas del viento. Mm, no, esa no la Bueno, tengo. rápidamente voy Ah, sí, sí, perdón, sí, bueno, sí está. entonces ahí lo importante es que analicen ustedes nuevamente, porque ya lo hicimos, me acaba de informar usted, que analicen el fenómeno de la sinestesia. Y que tengan claro qué es eso y puedan definirlo. O sea, sinestesia, la influencia de un órgano sensorial en otro. Mezclar en un poema percepciones visuales con percepciones táctiles, por ejemplo, o de cualquier otro de los órganos sensoriales, es sinestesia, que es importantísimo y en todas las artes, ya yo creo haberles explicado que desde el siglo XIX, en la música, por ejemplo, como Wagner, que es uno de los temas que tienen que repasar porque lo hemos estudiado, la estética musical de Wagner, empiezan ya a introducirse la sinestesia, porque las descripciones de Wagner son verdaderos paisajes que acompañan el movimiento de los personajes que desarrollan el argumento. Y les había recomendado que oyeran en algún momento para que se den cuenta de que con Wagner hay una ambientación siempre. Y esto, por tanto, ya es típico de un segundo periodo, un periodo de realismo clásico, en donde
el espíritu histórico se relaciona con el mundo exterior, mientras que en el romanticismo, recuerden esto, hay monólogo. Es monólogo, segundo ciclo, diálogo y finalmente altercado, que es cuando aparece esa ruptura total con las tradiciones que estamos diciendo que es propio de las vanguardias. Y yo le recomendaba de Wagner la cabalgata de las Valquirias. Entonces ven ustedes que como ya hemos hablado de la oda a Salvador Dalí, que repásenla porque y tal vez Kevin no vino ese día o no se presentó y entonces que pida algún apunte porque a mí me gustaría ver en el trabajito algo sobre esto que hemos analizado, que es esencial del surrealismo y en esa época que Lorca tenía 20 años de edad, estaba impregnado de la influencia de el surrealismo y lo reprodujo a su modo, por supuesto, brillantísimamente. Y en esa oda, pues están todas las frases que hemos analizado. Pero aquí hay un poema que les recomiendo y voy a leer solamente unas partes, si no lo he hecho ya, para comentarlas rápidamente, porque quiero leerles también de otro gran representante de los miembros de la generación de poetas de 1927 en España, que es Juan Ramón Jiménez. Hay 2 premios Nobel en ese periodo, hemos dicho, este es el primero, y luego hay otros premios Nobel de la literatura española en el siglo XX, en el teatro Jacinto Benavente, por ejemplo, pero Jacinto Benavente era más bien folclórico, tradicional. Pero el otro poeta del grupo del 27, galardonado con el premio Nobel, fue Vicente Aleixandre, y que también cultivó el surrealismo y el clasicismo. Juan Ramón Jiménez, también brillantísimamente, yo les recomendé, creo, si no lo hago ahora, y ahora voy a tratar de leerles y comentarles unos fragmentos que tengo aquí de Juan Ramón Jiménez, pero quiero leerles esto de García Lorca, de un fragmento de un poema que se llama Romance Sonámbulo. ¿Cómo, perdón? Ajá, sí. Es que no puedes escuchar bien. Yo no sé si me están oyendo todos bien porque voy a repetir, Montserrat. Es que estoy un poquito, no sé por qué, un poquito separado de la pantalla. Pero voy a acercarme más a ver, que no se quede nadie sin escuchar. Hoy tenemos que aprovechar el tiempo lo máximo porque ya es pues el final del curso. Y decía Montserrat, y si alguna otra persona no me oyó, que este poema del que voy a leer un fragmento de García Lorca se llama Romance Sonámbulo. Y aprovecho para que observen que no es capricho de García Lorca llamarle sonámbulo a ese romance. Recuerden que una de las métricas que utilizó más García Lorca fue el romance, que tiene incluso antecedentes en la Baja Edad Media, casi en el Renacimiento. Se cultivó en Francia y en España también en el siglo XIX. Los simbolistas franceses, que también es un tema que me hubiera gustado tratarlo con ustedes, pero no hubo tiempo. Por ejemplo, Baudelaire, cultivaron el romance modificado. Y Rubén Darío cultivó el romance influido por los simbolistas franceses, pero más genial que todos ellos juntos. Hay que reconocerlo. Y por eso yo les he recomendado a ustedes que si no han leído nada de nuestro vecino nicaragüense Rubén Darío, que lo hagan, porque es el más grande poeta que ha habido en América.
en su totalidad continental, o sea, incluidos los Estados Unidos, ¿verdad? Porque así como ellos dicen American, para referirse solo a ellos, como si los demás no fuéramos, también nosotros tenemos que aclarar cuando decimos el máximo poeta de América, incluyamos a los Estados Unidos. Y por la armonía, y porque armonía del verso, la perfección formal y sobre todo esa musicalidad de la poesía de Rubén Darío, que nadie ha alcanzado a ese mismo nivel, pero que muy cerca de ese nivel y cultivándolo a propósito, lo hicieron Juan Ramón Jiménez y Vicente Aleixandri. O sea, se sintieron herederos de Rubén Darío estos dos premios Nobel de literatura. A Rubén Darío, desde luego, no le dieron el premio Nobel de literatura porque en esa época en que él vivió, principios del siglo XX, la América Latina era un mundo totalmente desconocido para los suecos, los infelices suecos. Por lo que es curioso que Europa y América estuvieran tan desconectadas, y en las dos guerras mundiales se observó eso de que Europa no había intuido nunca ni había sabido el poderío de los Estados Unidos, que fue el que decidió las dos guerras mundiales, los ejércitos de Estados Unidos. Eso revela, y el mismo Hitler despreció la entrada de los Estados Unidos en ayuda de Europa contra el nazismo. Lo despreció porque no conocía América. Y les pongo estos ejemplos para explicar por qué Rubén Darío no fue traducido, a pesar de que fue cónsul de Nicaragua en París. Y entonces ahí va el poema famosísimo que tal vez ustedes lo han oído mencionar, y tal vez María, si no le molesta volver a hablar otra vez, me podría decir algo de este fragmento que dice: verde que te quiero verde. O sea, ¿qué es eso de verde? Verde que te quiero verde. Verde viento. Verdes ramas. Vean ustedes que ahí pues les doy esta luz, o a María si me hace el favor de comentar algo, de que ahí hay sinestesia, y entonces una de las cosas que usted puede explicar es por qué hay sinestesia ahí. Verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar, y podríamos decir destrozando la vena poética de García Lorca, que tiene que ver el barco, bueno, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Bueno, profe, no sé exactamente cómo qué quiere decir el poema porque me suena así muy metafórico, pero en respecto a lo de la sinestesia, siento que el poema conecta como varios aspectos, como símbolos que uno puede ver y símbolos que uno puede sentir. Y también en muchos poemas de Rubén Darío, porque yo he leído otros, él conecta como imágenes con experiencias, con paisajes, con olores, con aromas. Siento que constantemente lo hace. Eh, en otros, él tiene uno que se llama Margarita está linda la mar, que mi mamá siempre me lo leía. Y en ese creo que también hay mucha sinestesia. Pero aquí exactamente qué quiere decir, no estoy segura. Sí he escuchado el poema, pero siento que por ahí puede ser lo de la sinestesia. Muy bien, sí, en realidad es que el poemita por eso lo copié para ustedes, es muy surrealista, sobre todo por la libertad de asociación de ideas y por un metaforismo que usted acaba de mencionar, unas metáforas que a veces parecen tiradas de los pelos, por así decirlo, exageradas, como otras que yo creo que hemos analizado. Hace unos días, bueno, no sé con ustedes, pero yo comentaba una frase surrealista
que yo extraje de una novela mía, un poco influida por la fenomenología de Husserl y por el surrealismo y todas las técnicas avanzadas, y ya ni me acordaba de ella, que decía las órbitas del mejor Mercurio para sus grandes labios de Osa Mayor. Eso es una metáfora muy surrealista porque es totalmente desligada de lo que usualmente se han usado las metáforas en poesía o en prosa, prosa poética, como era ese caso, y astronómica porque está comparando órbitas planetarias con la forma posible de una constelación, la Osa Mayor, y en un triángulo con labios que hay que suponer que son de mujer. Para sus grandes labios de Osa Mayor. Compara entonces los labios de una mujer, esa frase, con la forma de una constelación, o sea, un grupo de estrellas. Y esto en relación a esa ofrenda de que menciona la frase de las órbitas del mejor Mercurio. O sea, Mercurio es habíamos dicho, el planeta más cercano al Sol. Y como de acuerdo a la teoría de la gravedad de Einstein, el espacio en los centros de concentración energética máxima es rugoso, sinuoso, no hay línea recta nunca, es una órbita en torno al Sol completamente irregular. Es que ni siquiera es un zigzagueo de serpiente, sino completamente irregular con muchas curvaturas. O sea, hay una escabrosidad del espacio producido por la gravedad. Entonces, las órbitas de Mercurio son muy originales en ese sentido. O sea, no se parecen a ninguna de las órbitas restantes del sistema planetario, precisamente por esa cercanía excesiva al Sol. Y entonces, en la frase da a entender, creo yo, si a mí me salió, supongo que puedo creer que es que está ofreciendo eso como un premio para los labios de Osa Mayor de una posible mujer. Sus grandes labios que los encuentra parecido, por lo menos en la frase, o el espíritu que está detrás de eso, los encuentra parecidos, la forma como se relacionan las estrellas con los labios de esa mujer imaginaria. Vamos a suponer que es imaginaria. Entonces, bueno, aquí el problema es que verde que te quiero verde, María dice que es una metáfora. Bueno, o la metáfora viene a ser verde que te quiero verde, pues es la repetición de una imagen sensorial, visual. Nadie puede decir que no entiende eso de verde que te quiero verde, se está refiriendo al verde que hay en la naturaleza, sobre todo en invierno y muy especial. Sí, el color verde de la vegetación cuando está fresca, el color verde que aparece en los campos resecos del verano. Cuando caen las primeras lluvias vemos ya brotar al día siguiente el zacate con un verde tierno que es bellísimo, por supuesto, es el verde de la naturaleza. Por eso es horroroso ver los paisajes de África, donde viven y se han desarrollado civilizaciones extraordinarias, todas las civilizaciones árabes, la civilización egipcia, el 95% del territorio egipcio, que son miles de kilómetros, es totalmente desértico. Es horroroso, es casi como estar en la luna.
¿verdad? Que la luna se sabe que aunque los poetas la han amado y García Lorca siempre le dedica frases brillantes a la luna, es una roca totalmente estéril, por lo menos la cara que vemos nosotros. Entonces, rápidamente, para pasar a los fragmentos de Juan Ramón Jiménez, ya yo les recomendé que se lean de García Lorca La casada infiel. Lo hemos mencionado, ¿verdad? En días anteriores. La casada infiel. Es famosísimo. No. No. Bueno, La casada infiel es, pues por el tema, es uno de los poemas más célebres de García Lorca, porque además por la audacia poética, porque el tema es un coito. O sea, imagínense algo lo más íntimo que existe, podemos decir vulgar y corriente, pero que ha sido siempre objeto de, pues, de las tradiciones moralistas y cosas de estas. O sea, un tema muy delicado para introducirlo en una poesía. Ya con eso les estoy diciendo que el surrealismo cultivó una asociación libre de ideas, una gran rebeldía, una destrucción de las tradiciones, y por eso los temas que ya de todas maneras tenían antecedentes en los simbolistas franceses, también Rubén Darío, como lo dijo María, que conoce a Rubén Darío, pues tuvo audacias extraordinarias con esto de la sinestesia y también de la introducción de palabras que no habían sido nunca consideradas como poéticas. Recuerdo en este momento una palabra que utiliza en un poema Rubén Darío, que es la palabra triptolémico. Por la mitología griega, los triptones, triptolémico. Es una palabra que posiblemente todavía hoy no existe en el diccionario. O tal vez la han introducido por atención a la poesía de Rubén Darío, pero que no es un adjetivo que no existía, triptolémico, para poner un ejemplo nada más. Pero en este caso García Lorca se va con todo porque describe en ese poema, yo creo que con esto que les estoy diciendo van a tener la curiosidad de buscarlo en internet donde sea el poema, porque es la descripción de un coito, pero a un gran nivel poético. Y se llama La casada infiel porque se encuentra a una muchacha ya oscureciendo el día y por eso empieza diciendo que era la noche de Santiago. Bueno, aquí lo tengo, recuerdo algún fragmento, la noche de Santiago, y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. Y frases como en las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos. Luego ya más adentro en el charral, bueno, frases poéticas de gran finura, por ejemplo, con el aire se batían las espadas de los lirios, ahí hay una buena metáfora. Las espigas de los lirios como espadas, con el aire se batían, se removían entre ellos. Ya cuando la tenía en el río, dice que sus muslos se le escapaban como peces sorprendidos. La mitad llenos de frío, la mitad llenos de lumbre. Y una metáfora que estoy seguro que ustedes, aunque es brillante, muy brillante poéticamente, pues es al mismo tiempo vulgar. Porque dice, sobre su mata de pelo, hice un hoyo sobre el limo. No les voy a explicar nada porque no es necesario, creo yo, pero analicen que esa imagen pues es poética y al mismo tiempo vulgar. Bueno, finalmente dice,
Le regalé, después de que pasó todo el terremoto, le regalé un costurero de raso pajizo y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Mozuela aquí pues tiene, el significado será de señorita o que de todas maneras no que fuera casada, por supuesto. Por eso se llama la casada infiel. García Lorca era homosexual, pero como ocurre, porque esto lo he leído en psicología y psiquiatría, que es un campo que conozco muy bien, que la mayoría de los homosexuales, si se les presenta una ocasión con alguien que realmente tiene atributos que le parecen sex appeal, aprovecha la ocasión. Con esas alusiones que les dije es suficiente. Hay, ya para terminar con Lorca, 2 o 3 frases que quiero leer de un poema, de ese poema que se llama, del mismo poema que se llama Romance Sonámbulo, aunque creo que no, es del mismo romancero gitano, pero es otro poema. Entonces dice, para que ustedes observen las metáforas y vayan subrayando. Grandes estrellas de escarcha Entonces ahí también hay una metáfora, una comparación analógica entre los brillos de las estrellas y la escarcha a nivel del mismo sentido de la vista, pero con imaginación poética. Grandes, o sea, al poeta le parecen esa escarcha del amanecer, como si fueran estrellas. No son, pero parecen, para él. Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. Esa es otra gran imagen. Pez de sombra. No sé, Kevin, si le molesta un toque en este momento, eso de pez de sombra, así muy rápido lo que se le ocurra. Eso de pez de sombra. La estaba apuntando, de hecho, pero no sé si la logré escribir toda al final. Pero solo le estoy pidiendo que analice la imagen, desde luego metafórica, de pez de sombra. Vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. Bueno, esa es la frase completa, brillantísima. Vienen con el pez de sombra que abre esas estrellas de escarcha. Vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba, o sea, es el amanecer. O sea, es que cuando pienso en un pez, pienso en algo que se mueve rápidamente o tal vez casi como una serpiente y al mismo tiempo como es al alba, es como las últimas sombras antes del amanecer. Entonces, como los peces así se desplazan tal vez. Ajá. Bueno, sí, la imagen suya está muy bien, me parece que está muy bien y le ha salido a usted sin pensar mucho. También una metáfora. Yo no había pensado que fuera, bueno, en realidad sí se puede intuir que el pez, como usted dice, es dinámico, se mueve, como los peces siempre están en movimiento, solo que es en el aire. Y la sombra tiene forma, para el poeta tiene forma de pez. Y que eso, para él, también es la brecha que ya abre el día. Por tanto, el alba es el amanecer. Cuando ya definitivamente la noche ha pasado
y empieza el día. Después dice alguien que quisiera comentar esto: la higuera frota su viento con la lija de sus ramas. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas. Bueno, ahí compara el frote que el viento, el estremecimiento de las ramas con el viento. Al poeta le parece que es como una lija que frota ese árbol que se llama higuera. Ahí no creo que haya problema. Y después dice, y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. Una imagen bellísima, tal vez un poco complicada, pero si alguien rápidamente me quiere decir algo, muy bien. No sé si Erika, si está ahí oyéndonos, ¿qué le parece esa imagen? Profe, la verdad, yo no escuché la frase completa. Bueno, ahí va otra vez. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas. Y el monte. Esto es la que quería que le sacara alguna chispa, Erika. Y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. Las pitas son las puntas de las espigas. Por si acaso no se ubican. Eriza, y el monte, gato garduño, o sea, garduño es huraño, solo que suena más bonitamente poético, garduño. Eriza, todos sabemos que es erizar, enroscar, algo así. Eriza sus pitas agrias. ¿Cómo le quedó? La verdad, como que lo que se me viene a la mente es cuando los gatos como que se ponen a la defensiva y erizan así todo su pelo. Sí, creo que siempre, si uno se esfuerza a todas las poesías, por raras que sean, y las surrealistas son todas muy raras, metáforas que se salen de lo corriente, o sea, comparaciones analógicas que muchas veces solo se pueden entender si nos imaginamos más o menos, como sea, la asociación de ideas libre de imágenes que tuvo el poeta cuando escribió eso, que él mismo, yo les he dicho a ustedes, el mismo poeta, el mismo escritor, en ese momento no es consciente de lo que ahí escribió. Es la escritura automática. Recuerden, ahora que van a hacer resumen, de que el dadaísmo fue el que introdujo la escritura automática, que es importantísima en la historia de la literatura del siglo XX y en la actualidad, en el futuro. Conviene que todos los escritores que pretenden escribir con belleza estética, que conozcan esto, e incluso en la ciencia sabemos que muchas intuiciones que se nos han ocurrido nos han venido del subconsciente, porque en principio no hallábamos la solución y de pronto nos aparece, como también un nombre que no recordábamos y que aparece de pronto en circunstancias totalmente desconectadas, por ejemplo, cuando hacemos gimnasia. Entonces, bueno, ya no tengo tiempo para pasar. Dentro de ese mismo poema, en donde habla de verde que te quiero verde, está esta frase, verde carne, por lo que habíamos dicho del color verde. La carne no es verde, por más atractiva, sex appeal, erótica que sea la carne de una persona que nos gusta mucho, sabemos que no es verde, pero podemos decir metafóricamente que lo es, porque como el verde es un color muy atractivo, pues estamos sustituyendo el color de la piel humana
con el color de la vegetación, sobre todo la vegetación reciente, el zacate, con las primeras lluvias, que tiene ese color. Entonces, es lo que les comento. Verde, carne, pelo verde, también el pelo, le parece, o sea, pelo verde, pues en la actualidad, de que hay algunas personas, hasta hombres jóvenes, desde luego, que usan diferentes colores para el pelo y una división en 3 sectores del pelo, con un color diferente en cada uno de esos sectores, y ahora sí, pero artificialmente. Ahí no se trata de nada artificial, sino de una asociación de ideas con algo que sustituye la expresión directa, por tanto es metáfora. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Entonces vamos a ver, Juan Ramón Jiménez. Anoten ahí, bueno, les doy el dato de que Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura en 1956. Nació en 1881 y murió en 1958. Y les recomiendo de Juan Ramón Jiménez, ya lo mencioné tal vez en otra ocasión, los sonetos donde imita brillantemente, desde luego porque no es un plagio, pero imita brillantemente, está al nivel de Rubén Darío por la estructura poemática, por el refinamiento del vocabulario poético, por la alternancia de la rima y una medida rigurosísima. Recuerden que el clasicismo, que es la característica del segundo periodo de esa morfología cíclica de la historia que hemos recorrido en el curso, en el segundo ciclo hay un realismo moderado que es la característica del clasicismo. Y esos poemas les llamó sonetos espirituales. Les llamó, para que las citen estos poemas de Juan Ramón Jiménez, sonetos espirituales. El soneto es una de las rimas y de métricas y en rimas más difíciles de cultivar en la historia de la literatura. Surge en el Renacimiento, el soneto. Palabra, desde luego, de origen italiano. Les recomiendo también un poema que se llama Piedra y Cielo. Otro, Eternidades. Otro con un título que es ejemplo de sinestesia. La soledad sonora. No sé si le puedo preguntar a Edgar Hernández. ¿Qué le parece si hay sinestesia en ese título, La soledad sonora? Yo consideraría que posiblemente sí, porque nos está haciendo relación de aspectos relativamente contrarios, ¿verdad? Porque cuando uno piensa en la soledad semánticamente, uno piensa no solo en una soledad física, sino también lo relaciona al silencio, a la templanza, a un estadio relajado, mientras que el sonido uno lo relaciona más a estar en grupo, a estar con personas. Entonces, tal vez esa contraposición de ideas también podría pasar por ahí una sinestesia, porque y también uno puede estar solo, pero fuera hay ruido. Sí, está muy bien. Sí, quería decir algo más. No, Que está muy bien esa interpretación. Yo por lo que, sí, inmediatamente pensé que era sinestésico, es porque
la sinestesia yo creo que debe entenderse en sentido más amplio, aunque no sea directamente de una sensación sensorial a otra, porque aquí soledad es una situación psicológica. Claro que es física, como usted dice también, es la persona que no está rodeada de nadie y que cuando no está rodeada de nadie hay silencio. Y el silencio, al fin y al cabo, es acústico por contradicción, o sea, por contraposición. Es lo contrario, usted se refirió a eso, lo contrario del sonido es el silencio. Y como la soledad implica silencio porque no estamos hablando con nadie, por ahí, o sea, usted lo vio muy bien porque incluso la sinestesia es con otro, o la influencia del órgano sensorial auditivo, o sea, con un órgano sensorial que no está presente, pero que hay que suponerlo. Y es lo que acaba de hacer usted, por eso yo le digo que me parece bastante acertada esa interpretación suya. Ese es un poema muy importante, La soledad sonora. Quiero leerles porque es muy representativo del periodo que vivió Juan Ramón Jiménez, que es el de extraversión, el de realismo extremo, primera mitad del siglo XX, donde hay materialismo, deshumanización de la cultura en todos los niveles. Eso lo hemos explicado en las vanguardias y tienen ustedes que recordarlo en estos días para hacer un resumencito de las vanguardias, que es uno de los temas que yo considero más importantes del curso. Bueno, todos los 3 ciclos en sus características esenciales, el monólogo del idealismo romántico, el diálogo del clasicismo, en donde habíamos explicado a Wagner, y finalmente donde no hay ni diálogo, sino que el espíritu se materializa, que es la primera mitad del siglo XX. De Piedra y Cielo, dice, qué inmensa desgarradura lo que hay en la primera mitad del siglo XX dentro de ese macrociclo contemporáneo que hemos recorrido. Es una ruptura. Una de las características es que hay un altercado porque no hay ni diálogo, menos monólogos. El espíritu histórico está a máxima distancia de sí mismo en el tercer periodo. Esto es muy importante. Y entonces hay una materialización de todas las actitudes, los sentimientos, la estética artística en general. Materialismo extremo, deshumanización, porque no aparecen los sentimientos humanos. En la música, les he citado la música dodecafónica y abstraccionista o sea, correlativa o contemporánea de Kandinsky, el abstraccionista, y otros, Hans Arp y otros abstraccionistas, son contemporáneos de Schoenberg. S.Ch., la O con 2 puntos encima, Schoenberg, con G al final, Schoenberg. En donde no aparece la actitud, las imágenes, los sentimientos, las evocaciones humanas que hay siempre en el arte. Por tanto, es un arte deshumanizado, reducido a su materialidad, que es el proceso acústico. La materia prima de la música es el proceso acústico. Y si los acordes no expresan nada humano, quiere decir que la relación entre ellos tiene un carácter rigurosamente material. Es la lógica interna de la alternancia de esos acordes, pero que no son expresivos de ningún estado de ánimo, ni de ninguna evocación. Solo les digo esto de Schoenberg, de la música dodecafónica.
Entonces, ahí va, bueno, eso es por la desgarradura. Después dice, bueno, qué inmensa desgarradura la de mi vida en el todo. Para estar con todo yo en cada cosa. Para no dejar de estar con todo yo, otra vez eso de con todo yo en cada cosa. Para no hacerlos pensar y pasar a otro asunto, simplemente les digo esto. Ese poema yo lo tengo ahí como ejemplo del espíritu de la época en que Juan Ramón Jiménez escribió estos poemas. ¿Cuál espíritu? El tercer ciclo del macrociclo contemporáneo que hemos recorrido. ¿Por qué? Porque hay una desgarradura y esa desgarradura consiste en que el espíritu está separado bruscamente, salvajemente de sí mismo. Ha dejado de ser espíritu y se ha convertido en materia. Y por eso, ese espíritu histórico representado por el poeta en este poema siente que no está en sí mismo, sino en la totalidad de las cosas. Está más en la materia. En los terceros periodos, el sujeto creador de la historia está más fuera que dentro de sí mismo. Este es el sentido que tiene. Por eso insiste, qué inmensa desgarradura la de mi vida en el todo, para estar con todo yo en cada cosa, para no dejar de estar con todo yo en cada cosa. No sé si alguien quisiera decir qué le parece, no sé si Sebastián Loría o en fin, cualquiera que esté disponible en este momento. Profe, ¿me puede por favor repetir la frase? Es que mi internet está un poco malo, por favor. ¿Quién dijo? Soy Sebastián Loría. Sebastián Loría. Bueno, se lo vuelvo a leer. Qué inmensa desgarradura. La de mi vida en el todo. Para estar con todo yo en cada cosa. Para no dejar de estar con todo yo en cada cosa. O sea, se fue con todo, Sebastián. Bueno, está como muy profunda, la verdad. Entonces, la verdad no la entiendo muy bien. Pero me parece que claramente está hablando desde un punto de vista donde quizás como que ve como que toda su vida está mal y como que todo es como fatal y por eso no se hace como tanta mención como en el todo y cómo se siente él con el mundo, tal vez. Sí, sumergido en el mundo y vacío en sí mismo. Para añadir Sí, totalmente. algo a lo que muy bien acabas de decir, pero yo subrayo esto último que le añado. Y es que lo que queda claro es que el espíritu de la época en este poema está clarísimo como extraversión, o sea, versión hacia afuera. Dentro de su hogar íntimo, conciencial, no está. Está en las cosas, en el cosmos, en las galaxias, en las metagalaxias, en los agujeros negros, donde le dé la gana, en las órbitas de Mercurio, para acordarme otra vez de Mercurio. Pero en sí mismo no está. Eso es enajenación. Eso es materialización de la época expresada en este poema. Por eso, el poema a mí me parece malísimo, pero muy representativo. Usted dice que profundo, bueno, profundo porque es raro, pero ya ve, tan profundo y usted lo pudo, bueno, yo no sé, lo que dijo hace un rato
Edgar Hernández fue, sí, muy profundo. No sé, esto entonces, bueno, ya en definitiva, le he añadido a lo que dijiste, Sebastián, esto, y no sé si estás de acuerdo en que representa extraversión. Te Y pregunto. totalmente, Bueno. totalmente. Entonces estamos en paz, Sebastián. Y Claro que sí, doctor. Digo, profesor. de piedra y cielo, el primer poema bueno, de piedra y cielo también es este otro. Mi lágrima y la estrella se tocaron y al punto se hicieron una sola lágrima. Este sí es un poquito complicado de interpretar, no mucho, ¿verdad? Pero porque hay que pensarlo, hay que tomar en cuenta que ustedes, pues, es posible que estos poemas no los hayan conocido nunca. Supongo. No sé si por ejemplo, Edgar Hernández, que está tan inspirado, yo creo que ya en otra ocasión nos ha dado muestra de eso. Si esto le dice algo, dice, mi lágrima y la estrella se tocaron. Si quiere, vamos por partes. Esto, mi lágrima y la estrella se tocaron. Bueno, voy a leer rápidamente todo. Se tocaron. Y al punto se hicieron una sola lágrima. Se hicieron una estrella sola. Me quedé ciego. Se quedó, es que el papel está muy deficiente. Me quedé ciego, se quedó ciego de amor el cielo. Y ya lo demás no puedo ni leerlo porque está roto el papel. Entonces, con eso es suficiente para que ustedes se hagan una idea, porque este poema de Piedra y Cielo también tiene esa característica, a mi juicio, de la extraversión. ¿Qué dice Edgar? Yo considero exactamente lo mismo, totalmente dado a la extraversión, porque no está reflejando nada en lo interno, nada en lo privado, todo lo está reflejando afuera, porque obviamente la lágrima está relacionada directamente con el amor, como lo indica al final. O eso es lo que me parece, porque dice que el cielo se llena de amor por la estrella que fue tocada por la lágrima. Entonces, el yo lírico se separa totalmente de sus emociones y lo lanza a lo infinito, a las estrellas, a la luz, a lo que está lejano, porque posiblemente tal vez así también sea la persona a la que vaya dirigida ese amor, o tal vez me estoy yendo muy allá con lo que estoy analizando, pero me parece que por ahí podría ir la cuestión. Sí, está muy bien. Ojalá que todos hayan oído la explicación muy profunda de Edgar Hernández. Bueno, ya yo había dicho algo, y esto de que me quedé ciego y se quedó ciego de amor, el cielo, por lo que acaba de explicar Edgar, es que hay una identificación, para subrayar esto, una identificación del sujeto, no consigo mismo, con sus sentimientos, con su espíritu, sino con el cielo, con lo que está afuera. Y por eso usted habló hasta del infinito. Y el cielo, ¿por qué también se quedó ciego de amor? Porque la comunicación con el ser humano, que es el que puede sentir amor, se ha interrumpido. Y desde luego la ruptura más grave es consigo mismo. Y luego lo de la comparación entre la lágrima
Se hicieron mi lágrima y la estrella. Está metafóricamente, o sea, haciendo una asociación comparando la imagen de la estrella con lágrimas. O sea, como si las estrellas para él, por su estado de ánimo, fueran las lágrimas del cielo. Y que él está llorando, le están saliendo lágrimas de amor frustrado, digámoslo así. Y entonces está identificándose con el cielo, al extremo de creer que esas estrellas que está viendo son las lágrimas de San Pedro, o de San Francisco de Asís, o quien sea. O sea, son las lágrimas cósmicas que él identifica consigo mismo. O sea, ya creo que lo reconoció Edgar, que es una extraversión, porque es una identificación total del espíritu, no consigo mismo, sino con la realidad exterior, y que se queda fuera. Es un materialismo y una deshumanización. Que es casi como expresar sus sentimientos a través de lo que no tiene sentimientos, que son las estrellas. Por eso fue el arte, ya para terminar, el arte del siglo XX fue calificado por el pensador español José Ortega y Gasset, que lo recomiendo para más adelante, que se lean un ensayo de Ortega y Gasset, o si pueden estos días, no sé, depende del tiempo que tengan, un ensayo de José Ortega y Gasset, el pensador más universal que tuvo España en el siglo XX, traducido a 18 idiomas. Brillantísimo ensayista. Un ensayo que se llama La deshumanización del arte. Realmente el arte de las vanguardias, recuerden esto y subrayenlo en sus apuntes, es un arte deshumanizado. Y deshumanizado por esa extraversión que he mencionado yo y que también la comentó Edgar Hernández. Entonces, no sé si quieren decirme algo, porque ya estamos en el final del curso y para despedirme, lamentando que nunca nos conocimos personalmente, pero contento al fin y al cabo por haberlos tenido a ustedes ahí en pantalla durante estos meses. Ojalá que si llegamos pronto a clases presenciales, los vea en la universidad y podamos reconocernos, no sé si por instinto, por intuición rara, pero ahí queda como un recuerdo para mí haberles comunicado todos estos pensamientos a ustedes. ¿Quiere alguien decir algo o ya me despido? Profesor, yo le quería preguntar algo sobre ese último comentario que hizo, de que el arte es un arte deshumanizada. ¿A usted le parece que eso le resta valor a un arte, por ejemplo, a toda el arte del siglo XX? ¿O le parece, porque yo cuando hace esa aclaración de que toda el arte del siglo XX es deshumanizada, yo la siento como con una connotación negativa? Pues negativa en el sentido, y fue criticado, todas las vanguardias fueron criticadas negativamente. Y a veces mordazmente, la música de Schoenberg fue descuartizada por los críticos, los académicos. Nadie entendía la música de Schoenberg. Solo pues, algún estudioso que supiera leer música clásica pudo apreciar la genialidad de Schoenberg, la interna lógica que tenían esas combinaciones de acordes que nunca habían existido y que no expresaban ningún sentimiento, entonces no podían gustar. Y la gente cuando algo no le gusta dice que no lo entiende. Bueno, o que no sirve, y eso llegaron a decir. Y del arte abstracto también. Hay pinturas abstractas que a nadie le han gustado. La pintura de Picasso es muy difícil que haya dicho a alguien que le gustaba. Ellos lo que decían frecuentemente es que ellos no hacían un arte para que gustara. Y por parte mía, no puedo decir
que sea negativo, aunque estoy de acuerdo en que es deshumanizado, pero no es negativo, porque fue un arte genial. Yo siempre, y hasta he cultivado el surrealismo en una novela que publiqué hace años, tenía influencia surrealista y otras influencias, la fenomenología de Husserl, en fin, las vanguardias de la novelística moderna, yo las integré en mi propio método y a mí me encantó ese arte. Es una manera diferente de hacer literatura. La poesía de García Lorca es, en cierto modo, como surrealista que es, pues podría decirse deshumanizada. Tal vez deshumanizada no, porque García Lorca fue siempre de una gran ternura, una gran sensibilidad. Pero sí hubo manifestaciones artísticas muy sosas, como se dice en España, o sea, que no gustaban de ninguna manera. Y que no gustaban porque la música que no expresa sentimientos humanos es ruidosa, es desagradable oírla, como la música pop y ultra pop de la actualidad, que a ustedes les gusta porque son de esa generación actual. Pero Beethoven nos ha gustado a todos siempre porque en Beethoven se expresa toda la gama de emociones, de sentimientos. Lo más humano del ser humano está en la música de Wagner, de Beethoven, que es romántico absoluto. Ya Wagner no gustó porque era más técnico y decía que había en Wagner, los críticos han dicho que es más técnico que poeta, que inspirado, que ahí no hay ninguna inspiración. Y precisamente porque el espíritu, cuando se va separando de su intimidad, se vuelve frío, con ojos de fría plata, como dice la frase de García Lorca. Entonces, ¿quién fue el que me preguntó? Porque creo que la imagen desapareció, que me preguntó eso. Fui yo, Oscar. Ah, bueno, Oscar Campos. Sí, que le contesto que para mí no es negativo, aunque sea deshumanizado, porque estoy de acuerdo en ese sentido de que sea deshumanizado. No todo lo surrealista fue deshumanizado, porque yo creo que García Lorca fue, o es, la poesía que ha quedado es totalmente humana, aunque sea surrealista. Pero hay arte totalmente ajeno a las formas, un arte abstracto, antifigurativo, que no representa nada que el ser humano haya percibido o pensado, ninguna imagen que tiene el ser humano en su imaginación creadora, pues es deshumanizado. Pero puede haber ahí un arte, y le contesto esto rotundamente. Si hay una idea, como decía Hegel, en la combinación de acordes o de imágenes en literatura, de unos términos con otros, que los integra a todos en una idea básica, hay arte. Decía Hegel que si no encontramos de ninguna manera una idea, no puede considerarse que esa obra sea artística. La pintura totalmente abstracta, si se nos demuestra que hay una combinación de colores que no es totalmente casual, sino que el artista ha querido darle un cierto orden interno, entonces sí hay arte. ¿Usted quiere decir algo, Oscar? No, muchas gracias más bien por la respuesta. Pero la duda suya o la inquietud es muy importante porque yo no hubiera explicado esto si usted no me lo hubiera preguntado. Entonces les paso a doña Cintia para que pase la lista y ya les dije, me despido con mucho cariño a todos los que han asistido a este curso. Hasta luego. Profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Bueno, y como están tan emocionados y emocionadas, voy a leer un texto para cerrar de Lorca, un soneto de la guirnalda de rosas. Esa guirnalda, pronto, que me muero, teje deprisa
canta, gime, canta. Que la sombra me enturbia la garganta y otra vez viene y mil la luz de enero. Entre lo que me quieres y te quiero, aire de estrellas y temblor de planta, espesura de anémonas levanta con oscuro gemir un año entero. Goza el fresco paisaje de mi herida, quiebra juncos y arroyos delicados, bebe en muslo de miel sangre vertida, pero pronto que unidos, enlazados, boca rota de amor y alma mordida, el tiempo nos encuentre destrozados. Encantada de haberlos conocido, de haberles asistido durante este semestre. Yo les estaré informando sobre las notas ahí en el grupo. Y muchísimas gracias a todos y a todas por su atención durante estos meses. Chao, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Voy a pasar lista de todas formas. Entonces, Carlos Rojas. Presente, profe. Gracias. Si puede activar la cámara, que siempre me gusta como ya al final por lo menos reconocerles la carita también a mí. Entonces se los agradezco. Erika Araya. Carlos, hola. Presente. Hola. Erika, gracias. María Paula Loría, me voy a quitar la mascarilla porque ni nos hemos visto, ¿verdad? O sea, para que me conozcan cuando nos veamos en la U también. Aquí está. María Paula Loría. Aquí. Ah, ¿dónde está? ¿Me ve? No la veo. Ah, sí, ahora sí, María Paula. Gracias, María Paula. Luis Diego Naranjo. Hola, profe. Gracias. No tengo cámara, sorry. Ok, no se preocupe. Tatiana Salazar. Hola, profe, acá estoy, pero también la cámara está con fonos muy buena. Ok, está bien. Rodney Arias. Presente. Ah, Kevin, nunca Sí. lo logré. Nunca lo Estoy logré. igual. Daniel Bolívar. Presente, profe. ¿Dónde está Daniel? Ah, sí, Daniel. Gracias, Daniel. Paula Fred. Presente. Gracias, Paula. José Daniel García. Presente, profe. Gracias, José Daniel. Nicolette Honquist. Presente, profe. Gracias, Nicolette. Natalia Sosa. Presente, profe. Gracias, Natalia. Isabel Sullivan. Presente. Gracias, Isabel. Catalina Aguilar. Presente, profe. Gracias, Cata. Evelyn Arguedas. Evelyn. Jocelyn Calvo. Jocelyn Calvo, no está. Oscar Campos, ahí sí, a Oscar sí lo identifico. Hola, bien. acá estoy. Ajá. Edgar Hernández. Presente. Edgar. Ah, sí, por supuesto, también. Jimena Lara. Jimena no se conectó hoy. Sí, es que me dijo que tuvo como unos problemas de conexión y como una situación ahí como complicada con la computadora. Ok, gracias. Francisco Lara. Sí, ahí está Francisco que lo trabó hoy. Fernando Loría, o Sebastián Loría. Aquí estoy, presente. Sí, gracias, Sebastián. Michelle Murillo. ¿Dónde está Michelle? No la veo. Estará en la otra página. Así. Gracias, Michelle. Steven Núñez. Presente. Gracias, Steven. Monse Otoya. Presente. Monse. Y Mariana Solano. Presente. Y me falta Erika, que estuvo hoy con problemas y me mandó un mensaje. Bueno, perfecto. Cualquier consulta, igual siempre quedo por ahí.
Ay, Daniela, perdón, también es que a Daniela la tengo anotada en letra mía y perdón, Dani. Tranqui. Entonces, ahí quedo, cualquier consulta, como les digo, a su servicio. Muchísimas gracias a todos y a todas, que estén muy bien y nos vemos. Chao, profe. Gracias a ustedes. Chao. Igualmente. Gracias. Chao, cuídense mucho. Gracias, profe. Igual. Hasta luego, profe. Hasta luego, Al Sebas. final no pude despedirme del profe porque era para ver si él se acordaba de mí cuando me dio humanidades o no. Pero bueno. Profe, que Sebastián, usted le dio humanidades y que total no se pudo despedir de usted. Aquí está, si gusta decirle por lo menos hasta luego. Yo creo que tal vez se acuerde de mí porque yo le he participado un montón. Ajá. Sebastián. Sebas, ajá, que dice que él también estuvo con usted en humanidades. Sí, lo que ocurre es que hace cuánto... Fue el año pasado, ¿se acuerda? Que yo estudio medicina, que se acuerda sí. que usted hablaba mucho de los temas de psiquiatría y yo le hice la tesina de inmunología, ¿se acuerda? ¿No? Sí, claro. Sí, me acuerdo y esos temas siempre me han interesado mucho y como estudiaba medicina, pues lo tuyo estuvo interesantísimo. Sí, yo me acuerdo, de hecho yo me acuerdo que el grupo como que ya estaba harto de los temas de salud y yo estaba todo feliz de las humanidades. Ajá. Porque hablábamos mucho de los temas de la inmunología y usted hablaba mucho de psiquiatría cuando estuvo en España también. Ajá, claro. Nos contaba muchas de las historias, pero bueno, era para despedirme. Sí, me alegro muchísimo. Si hubiéramos estado en clase presencial, desde luego que te hubiera reconocido, pero es que no me había dado cuenta. Ya Sí, es que por eso de hecho lo matriculé con usted, porque ya ese es mi último curso de generales, entonces era mi última oportunidad de llevar otro curso con usted, pero bueno, las cosas no se dieron, pero sí, estuvo súper interesante y la verdad me gustaron mucho los temas. Bueno, muchas gracias y me alegro mucho de volver a verte por ahí en la universidad. Ojalá nos veamos. Ya estás avanzado, ¿no? Sí, ya estoy, bueno, estoy en segundo año, pero como estoy llevando fisio, entonces sí, la cosa está como dura, ¿verdad? Porque fisio es como el coladero. Sí, de fisiología. Sí. Sí, que los que estudiaban medicina en España me decían que la fisiología, sobre todo lo que llamaban en España la especial. La fisiología general, muy interesante las dos, pero la general es bastante sencilla, pero la especial sí es Sí, complicada. es que aquí en algunas privadas lo han dividido en dos bloques. En la UCR es un solo bloque de fisiología y los profes que tenemos son como muy exigentes. Entonces, por ejemplo, hasta gente avanzada nos ha dicho que hay muchas cosas que nosotros vemos en clase que a veces ni un especialista en el área las maneja, digamos, como no sé, en endocrino, tal vez un endocrinólogo tal vez ni maneja ciertos datos porque no son tan importantes, pero son como, porque es un coladero, porque se cree, ¿verdad?, que no hay suficientes campos en la caja para todos, entonces no podemos pasar todos porque si no, no, igual lo que pasáramos no tendrían dónde meternos en los hospitales. Entonces es un tema ahí controversial, pero todo va a salir bien. La verdad es que el seminario ha sido como el despeje de tanto estrés hasta cierto punto. Bueno, me alegro mucho de volverte a ver. Por ahí Hasta luego. Bueno, hasta luego. Entonces nos estamos hablando. Bueno, profe, hasta luego. Felices fiestas. Igualmente. Bueno.